Bienvenidos entonces a esta nueva conversación. En esta vez estoy con Michelle Franks. Ella me acompaña desde México y tiene una historia muy interesante que contar, así que en realidad lo importante de hoy es ella. Por lo tanto, Michelle, por favor, cuéntame un poco, partamos de lo más básico. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y después vamos a ir avanzando. Ok, pues buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación y pues emocionada. ¿Quién soy? Michelle Franks Romero. Soy mamá de 4 niñas, cual una fue diagnosticada un poquito antes de sus 2 años con autismo. En ese momento yo no sabía la palabra autismo y de ese momento al día de hoy, pues me he informado, me he educado qué es el autismo. He vivido retos muy grandes, he vivido discriminaciones, pero también se me han abierto puertas muy bonitas y he conocido familias igual que yo muy dedicadas en buscar mejoría, mejor calidad de vida para nuestros hijos. Soy de Estados Unidos. La pregunta muy famosa siempre es que por qué me vengo a vivir a México. Y la verdad que en México he tenido oportunidades muy hermosas para mi hija, especial en el ámbito escolar. Y dije que venía por un año y llevo 9 años viviendo en México. Feliz, tranquila y pues siguiendo buscando esos resultados como todos papás de esa mejor calidad en general, porque todos sabemos, llega el autismo a casa y llega y pega a todos de una forma muy distinta. Efectivamente, cuando hay enfermedades así, especialmente todo lo que implique la esfera cognitiva, son enfermedades que afectan a toda la familia, porque el cuidado es muy desgastante. Y en todo tipo de enfermedades, aquí estamos hablando de autismo, Alzheimer, Parkinson, cualquier cosa que altere la capacidad cognitiva del ser humano, se vuelve una carga muy pesada en la familia. Una carga que, por supuesto, a veces toca asumir, y es parte de la vida también, pero lo interesante de tu caso quizás es que no te quedaste solamente con el diagnóstico y, ok, vamos a asumir que esto es, sino que tú empezaste a investigar. Cuéntame un poco, por favor, cómo se llama tu hija, la que fue diagnosticada con autismo. Claro, Kiara. Kiara. Ujú. Perfecto. Bueno, cuéntame un poco, por favor, la historia de Kiara y cómo se fue desarrollando esto, cómo apareció esto en tu vida. Claro, pues mira, cuando yo y mi esposo decidimos crecer la familia, pues nos dan las noticias que son 2 niñas, estamos muy emocionados y en esos pues uno ya va haciendo unas ideas de cómo va a ser, van a ser gemelas, van a ser todo igual, las vamos a poder vestir igual, qué emoción. Y pues mis hijas nacieron a los 6 meses Mm. y vamos viendo que Kiara va batallando para poder comer solita. Eso ya era como algo primerizo que vimos sin saber qué es todo lo que conlleva cuando un niño no puede comer solo, ¿no? De ahí Kiara comienza a llegar a sentarse solita muy bien, a caminar, comienza a llegar a todos sus milestones como debe de estar haciendo por acuerdo de los charts médicos que nos dicen el niño para esta edad de estos meses debe estar haciendo esto. Por ahí vamos bien. Siendo una mamá que pongo mi confianza en el sistema que nos dice a tal edad llévalo a chequeo, a tal edad le toca ciertas procedimientos, y en unas de esas mi hija pues después de unas vacunas vimos que Kiara comenzó a retroceder. Comenzamos a ver cosas muy, muy curiosas de querer estar sola, de estar como en esquinitas, se aislaba. De primero yo, doctor, no le vi nada malo. Yo dije, pues puede ser que ella quiere estar sola, ¿no? La verdad, mamá, nunca vi nada malo. De ahí como mucho llorar y de repente dejó de hacer cosas que ya ella ya hacía, por decir mamá, papá, Bob, besitos. De repente como que se fue perdiendo y mi hija fue como estando sola, como si no existiera nadie alrededor de ella. De repente, pero fue muy rápido todo esto, el caminar en puntitas, el hacer movimientos que yo en ese momento no sabía que la palabra era latear. Yo decía, pues se emociona o algo le gusta.
Y sí fue mi esposo que me dijo, oye, Michelle, hay algo en la niña, hay que llevarla al médico. Y yo, no creo. O sea, tranquilo, vamos a ver, deja que pase más tiempo. Y en días, o sea, llorar, estaba roja, taparse los oídos y decía, bueno, la llevo al médico, estoy segura que no es nada, ¿no? Llego al médico con mis hijas y en 5 minutos que tuve el médico en el cuarto de triage, sí me dijo, ella tiene autismo, ella no. Mm. Yo no pregunté qué era autismo. Yo no sabía. Simplemente sentí un dolor muy fuerte y serte muy sincera, también sentí como, ¿cómo tú me vas a dar este diagnóstico? Que en el momento no sabía ni que era un diagnóstico de autismo, pero sí me sentía como ofendida, molesta de que solo tienes 5 minutos, o sea, no me vas a hacer más preguntas. Y Mm. fue de que yo agarré mis hijas, me fui a casa y agarré mi laptop. Y en mi laptop me fui directo a YouTube. No quise leer qué era autismo, quise ver. Y cuando puse qué es autismo y comencé a ver video tras video, en cada uno yo podía ver algo que mi hija hacía. Y ahí es Wow, donde entendí que el diagnóstico era real. wow, wow, qué fuerte. Ujú. Michelle, bueno, yo como soy médico voy siempre desglosando un poco más las cosas que van diciendo las Ujú. personas. Entonces, ¿te acuerdas a qué edad y qué vacunas fueron las que le pusieron en ese momento que tú sentiste que le hicieron algún problema? Sí, es el MMR, que se le dice en Estados Unidos, que son en las que vienen 3 en 1, que Ujú. ahorita hay mucha polémica ya por televisión, por el presidente Donald Trump, ya nos están hablando cómo es importante no juntar esas vacunas, ya no darlas, cómo se han venido dando, ya hay tantos estudios, pero sí viene siendo el MMR, que se le llama que es 3 en 1. ¿Y ese en qué momento se la administran según el esquema estadounidense? A los 18 meses se lo pusieron a mi hija y desde ahí despacito calenturas, infecciones de garganta, de oídos y pues llévala al doctor, antibióticos, Tylenol, lo que nos recetan muy básicamente, ¿no? Pero esto fue de la noche a la mañana que perdí a mi hija y yo, la verdad, vuelvo a repetir, pensé que era algo que se le iba a pasar, ¿no? Claro, Pensé que esto era como una gripa, la verdad. absolutamente, eso es lo que uno pensaría en realidad. Y, Ujú. y en ese, entonces desde que tuvo esta inoculación hasta que la llevaste donde este pediatra que te la diagnosticó en 5 minutos, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó mucho, pasaron semanas, Ya, semanas. Ujú. Y me perfecto, tardé porque mi esposo fue muy rápido en claro, decir, llévala al doctor. Y yo sí decía, espera, tranquis, todo va a estar bien, esto va a pasar, pero no pasó. La verdad incrementó. buenísimo. Oye, Michelle, bueno, entonces, ¿qué pasó después de eso? Te dieron el diagnóstico, llegaste a la casa, buscaste, dijiste, bueno, parece que aquí hay algo, digamos, mi hija tiene esto de este niño, tiene esto de este niño, actúa de esta misma forma. ¿Qué pasó después? De allí mi segunda pregunta que le hice al internet fue, ¿cómo se cura? ¿Qué medicamento o qué se va a tomar por 7 días, un mes, ¿no? Y esto ya va a terminar. Es cuando voy entendiendo que esto es una condición, esto ya no era una enfermedad como yo lo asumí en el momento. Y cuando comienzo a entender que es algo que mi hija va a tener y la va a acompañar, pues la verdad un quiebre emocionalmente, espiritualmente, la verdad, esa culpa de querer culparme a mí como mujer, como mamá, ¿qué hice mal? Y si no era mi culpa, ¿de quién era la culpa? O sea, yo estaba con mucha ira y mucha confusión, pero entre esa confusión, ¿de quién era la culpa? ¿De dónde viene esto y por qué, no? Y es donde entendí, bien como me lo dijo mi esposo, así no vamos a lograr nada. O sea, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Mm. Y yo no sabía ni qué hacer. Doctor, yo no podía ni leer porque no retenía información. Mi sistema nervioso estaba tan alterado como el trama más grande de mi vida que no había nada que tú me pudieras decir para relajarme o calmarme. Siempre estaba muy deprimida
lágrimas a todo el día, sin poder dormir. Ya te imaginarás que ahora en esos momentos ya no me dormía 2, 3 noches seguiditas, llorar todo el día. Y eran gemelas, y era cuidar a Kiara, pero también atender a su gemela Kiana. Y para ese entonces ya teníamos una niña mayor de 5 años. Y Wow, toda esa carga sobre mí, pues sí es algo que me marcó muy fuerte y tuve que aprender que yo tenía que terminar esta crisis o yo tenía que pasar toda esta desregulación y tomarme un respiro profundo y decir, ok, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer con la información que tenemos? En ese momento, la verdad, el doctor me dice, no hay nada que hacer. Si quiere, yo le puedo recetar medicina a su hija para que ella esté tranquila y mamá vive una vida normal. Yo dije, no, medicina, no, no, no era por ahí. Algo, mi instinto de madre me decía que por ahí no era. De ahí comenzamos a leer mucho y a entender la alimentación. Y cuando eso a mí me da un resultado, aunque era el más mínimo, vi una luz de esperanza en tanta oscuridad en ese momento. Dije, esta puerta la voy a empujar, la voy a tumbar y aquí va a ser mi camino. Y de ahí me agarré, durante ese tiempo yo buscaba una familia que estuviera pasando lo mismo. Yo claro. quería hablar con alguien, una mamita que me dijera, Michelle, yo hice esto, fui con este médico, esta terapia, que me diera una guía, un consuelo, porque mi familia me miraba y que, ¿por qué lloras? Si la niña está bien, dale gracias que la niña camina, pero Mm, ¿por qué lloras? Si nada pasa, o no, mi suegra siempre me decía, mi cuñado habló hasta los 5 años, dale tiempo a la niña, y era toda comparación con otros niños, y yo sentía y sabía que nadie me entendía lo que yo estaba viviendo con mi hija, porque es diferente, ¿verdad? Tener visita que vengan 1 hora, 2 horas que te ayuden con las niñas o que vengan a visitar, a que vivir con una niña que todo el día se la pasa llorando. Y era absolutamente. estresante para mí. Sí, absolutamente, Muy, muy distinto. Oye, sí, o Michelle, sea, y disculpa, cuando, cuando las llevaste al control, tengo dos dudas. Uno, los pesos de nacimiento, ¿Kiara fue la más chica de las dos? ¿O Kiara fue la primer nacida, pero en peso menos. peso menos? Ya, Ujú, ok, sí, perfecto. ¿Y las inoculaciones a ambas se las hicieron siempre al mismo tiempo? sí. Ya. ¿Y Ujú. su hermana no presentó ningún problema con la MMR? Nada, ni un problema, ni Ya. uno. Fíjate que tuve una speech pathologist, terapeuta del lenguaje, que desde chiquita fue persona que encontré, se llama Susan Moody, nunca se me va a olvidar. Me dijo, separa a tus hijas y ve quién sigue con estas características, porque ellas son gemelas, son espejos, ellas piensan que hay solo una. Mm, Tenemos que ver si las dos lo hacen o una lo hace o las dejan de hacer, ¿no? Y en ese momento se me hacía lo más loco y se me decía que iba a ser una muy mala mamá a separarlas, pero fue claro, la única persona que se acercó a darme un consejo y le hice caso. Y sí, Kiara seguía con todas esas alteraciones, todos comportamientos, y sabíamos que en ese momento le iba afectado a Kiara solamente. perfecto. Bueno, entonces, empezaste con algunos cambios alimenticios. ¿Qué fue lo que probaste inicialmente y cuál fue el cambio que tú dijiste, acá hay una luz de esperanza, aunque sea muy menor, me voy a agarrar de esto porque mi vida depende de esto y la vida de mi hija depende de esto? Totalmente. El primer cambio que hice, dejé la leche, Ok, dejé el biberón, porque mi hija tomaba leche convencional. Yo iba al súper, ¿no? Yo buscaba el whole milk o el orgánico, pensando que la palabra dice orgánico ya es muy saludable. Mamá está haciendo como esa elección buena y voy a agarrar esta. Y porque tomaba mucho biberón, o sea, la niña lloraba y pues biberón, y fíjate que la relajaba también tener como su biberón con ella y tomar leche y tomar leche. ¿Qué es lo primero que vimos? Que ya no estaba tan perdida. Eso es lo primero, porque Kiara se ha usado mucho la expresión como si estuviera en su mundo, pero realmente no tengo otra expresión.
No importaba qué estaba pasando alrededor de Kiara, si la casa se estaba quemando, mi hija no tenía el conocimiento de qué pasaba a sus alrededores. Mm, Podía estar cruzando la calle, ella no miraba si venía un coche, podía ver un animal, que se miraba, que podía estar en peligro mi hija, y eso ella no tenía ni el miedo para decir, me quito, o buscaba mamá. Haz de cuenta que no existía nadie, no existía mamá para Kiara, solo era Kiara. claro, y tú cuando cambiaste la leche entonces, viste que eso empezó a revertir un poco, que empezó a conectar contigo, con el ambiente, ¿cómo fue eso? A los 3 días, a los 3 días recuerdo muy bien que cuando dejamos la leche, yo pude decir el nombre Kiara y fue la reacción hacia voltear de quién me está hablando. Wow. Antes de eso, doctor, ella no reaccionaba, curiosamente, no reaccionaba a su nombre, pero si prendíamos la licuadora, era un taparse, un llorar y este mecerse, y dices, ¿cómo reacciona una licuadora? Pero no reacciona a su nombre, sí, ya sabe que se llama Kiara. O Claro. si timbraban el timbre de la casa, era un miedo. La lavadora tía está en su cuarto de lavado y aunque ella estuviera en la sala, ella lo podía escuchar y eso le causaba mucho miedo, ansiedad, pero curiosamente decía Kiara y no volteaba. Y a dejar la leche era ya un poquito más tranquila, que un poquito cuando hay un diagnóstico de autismo es mucho para nosotros papás, ¿no? Exacto. Y cuando comenzamos de que Kiara y volteó, nosotros dijimos, aquí es, hay que saber más, qué sigue de la comida, ¿no? Comienzo a entender esto de gluten free, casein free, para esto ya voy con el doctor, mire, es que leí de la dieta, una alimentación más saludable, y el doctor me ve como, a ver, no, eso no existe. O sea, mi Romero, por favor, no pierda su tiempo, no crean esas cosas. No hay cura para el autismo, hay medicina. Usted lleve a su hija al doctor, pero ¿sabes que eso dolió tanto? Porque uno como mamá, aunque sea la cosa más mínima, tú lo quieres compartir con la persona de total confianza de salud, que sientes que te va a decir, hey, qué bueno, o sea, muy bien, mamá, ¿qué más podemos hacer? Y fue como una cachetada de que no, mi Romero, no es por ahí. Oh, qué terrible, qué terrible. Te juro que la frustración que me provoca eso es muy grande porque justo hoy día tuve una reunión, subí un pequeño post al respecto, con 3 mujeres que están dedicadas al manejo de autismo de distintas áreas. Una es una mamá que revirtió el autismo en su hija, y las Wow. otras 2 son mujeres, una trabaja con niños autistas, la otra es su hermana, la otra que simplemente se ha ido metiendo porque ha visto que su hermana se ve embrollada en muchas cosas muy científicas y ella es investigadora, entonces la va ayudando y se ha ido metiendo en esto de a poco. Y esa frustración de tener que hacerlo todo a escondidas, de cuando yo llegué, ya me conocían igual de redes sociales y estoy empezando a hablar un poco de todos estos temas abiertamente, a pesar de que no es mi área para nada, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo caí acá un poco, Dios me puso en este camino y yo estoy siguiendo un poco ojos cerrados a ver qué pasa. Pero cuando partimos, mucho de esa duda de dónde vengo yo, cuál es mi aproximación a esto, voy a juzgarlas, voy a, voy a querer castigarlas por hacer tratamientos que no son aceptados por la mayoría, pero tuvieron resultados. Muchas de esas dudas en el fondo de sentirse muy juzgadas. Sí. Y yo en un momento paré un poco, le dije, mira, yo no necesito que tú justifiques lo que tú haces. En el fondo, si vamos a justificar cada cosa, vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde y avancemos. Confía, quiero escuchar el relato y yo no vengo a juzgar acá, vengo a aprender de ustedes. Y bueno, fue muy buena la conversación, me encantó, pero en el fondo, ese sesgo que estamos provocando nosotros con nuestra propia arrogancia, está dañando mucho a las mamás. ¿Sabes qué? Y dijiste algo muy importante, doctor, que el juzgar, eso es muy cierto. Uno como mamá ya va cuidando inconscientemente y conscientemente, uno cuida el que van a decir de nuestros hijos, ¿no? Y llegas
con esta emoción de decir, doctor, le quité la leche y la niña, y, o sea, verme como, eres una tonta. ¿Cómo le quitaste la leche? ¿Sabes qué tan importante es la leche en el crecimiento de un niño? Y hace cuenta que toda esa ilusión es como, vuelvo a salir con ese corazón en mil pedazos, pero simplemente no quiere ni escuchar. Ya no había, y dice, qué vergüenza, no puedo seguir diciendo donde le digo que también quita el gluten. O sea, ya era, mejor me callo, como que si fuera hecho un robo de banco y me iban a meter a la cárcel, ¿no? Y que dije, pues ya no puedo decir más, porque sí, sí, aunque uno no quiera, uno quiere ser fuerte, pero en ese momento yo era una mamá muy débil, vulnerable y todavía en mi duelo. Y lo más correcto en ese momento para mí era callarme y ya no compartir con el doctor, porque ese sentirte juzgada duele y marca mucho en las decisiones de mamá. Absolutamente, absolutamente. Entonces tú hiciste el cambio de la leche y además veo que hiciste el cambio del gluten. ¿Cuánto tiempo después fue el cambio del gluten? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué notaste? ¿Por qué lo hice? Porque lo leí en internet que dice gluten free, casein free, las dos cosas, ambas es bueno. So dije, mira, ¿qué voy a perder? Ya estoy aquí, ya estoy hasta de la emoción, del estrés, ¿qué va a pasar? ¿Es un sí o un no? Lo comencé a quitar. Luego comenzamos a ver cambios en Kiara. Lo que vimos también, su pancita siempre estaba muy inflamadita y esa inflamación bajó. So dijimos, ok, de aquí tenemos que aprender. Y sabía muy poquito, doctor, en ese momento. Yo iba a la tienda, como le digo, la caja decía sin gluten, esta es buena, esta se la voy a hacer a mi hija, ¿no? Sin saber leer los ingredientes, Claro. pero lo llevé así por cabo, hice la dieta por 2 años estrictamente, quitamos todo leche, todo el gluten, seguimos llevando a terapia y es cuando comenzamos a ver el más despertar en Kiara, el Perfecto. poder voltearnos a ver, poder sonreír, fue maravilloso. ¿Ella en algún momento se le hizo algún examen más cuantitativo de qué nivel de autismo estaba? ¿Era un autismo severo? ¿Tenemos Sí. alguna de estas pruebas en el fondo en su diagnóstico? Sí, tenemos sus pruebas. La llevé con un neurólogo pediatra que le hicieron toda la evaluación, que ese proceso de evaluación también es bien doloroso para mamá, contestar estas preguntas porque es volver a revivir esas emociones, ese dolor que si tu hijo voltea cuando lo ves a los ojos, ¿no? Eh, Tu hijo juega correctamente con una pelota, unos carritos, los alinea o no los... Todo eso. Hago su evaluación. Kiara fue diagnosticada nivel 3 severo autismo a los 2 años. ¿Te hicieron en algún momento, disculpa la especificidad, pero justo hoy día hablamos de esto, ¿te hicieron alguna vez el test ATEC? ¿El test ¿Recuerdas? cuál? ATEC, A-T-E-C, No, ¿no? ahorita que yo me acuerdo, Ya, sí, no. probablemente lo hicieron ellos, pero quizás no te hablaron mucho del tema. Era para ver, porque ese test da una puntuación y, por ejemplo, en el caso de hoy día, lo interesante es que partió en un 49 puntos, mientras más alto, más severo, y Más terminó en severo. cero. Ujú. Entonces, como que esas objetividades que no son la mamá que no, si ya ella está sintiendo que está avanzando, pobrecita, sino que es algo que cualquiera puede objetivar. Y yo creo que es parte de lo que vamos a ir necesitando para romper el paradigma que tenemos actualmente y sacarnos esta idea de la cabeza de que esto es completamente incurable. Sí, es correcto. Y fíjate, qué curioso que me preguntes de esto, porque hace 15 años era un tabú completamente. Esto era todavía muy nuevo. Luego el ver a la niña y un diagnóstico, ¿no? Y esos casos no eran escuchados, eran muy lejanos los casos de autismo. Mm. So, era algo que era también doloroso ir a esas citas y luego cómo lo explico al doctor, cómo le digo que la niña todavía usa pañal, o sea, no, todo eso tan incómodo, o también la espera de la cita que se tardaban 2 horas.
todo eso era, y voy a la cita, pues ¿para qué voy? Si me va a decir lo mismo, me va a decir que así es el autismo, porque siempre era, así es el autismo, o sea, yo hablaba, Kiara se está golpeando, Kiara se está mordiendo, Kiara no ha dormido. Mi Romero, le recomiendo medicina para que la niña esté bien, es parte del autismo. Mm, Y así viví por muchos años escuchando esas palabras del Departamento de Salud y solo puse a trabajarme, a leer. Ya, yo decía, ok, autismo, pero ¿qué más? ¿Qué está abajo de la palabra autismo? Tiene que ver departamentos, decía yo, porque no todo es, yo para mí no me la creía que eso es autismo. El que se claro. pegue es autismo, pero es tan doloroso ver a que tu hija se pegue sola, es tan doloroso ver que se esté mordiendo sola, que yo no la puedo tener así ni un día más. Tengo que llegar al fondo de esto y saber por qué lo hace, qué la causa, qué hace ese trigger en ella que tenga que llegar a esa necesidad. Porque te voy a decir, si yo me machuco el dedo en la puerta, a mí me duele, mi reacción es, ay, no, o sea, se me sale la lágrima. Mi hija no tenía esa reacción. Eso estaba apagado en ella. Ella Mm. podía tocar lumbre y no había una reacción en ella. Esto no es normal. Y Dice, ahora ¿qué que está tú, apagado en ella? claro, ahora que tú has, bueno, esto pasó, tu hija tiene 15 años, ¿no? 17. 17, bueno, mejor. Ahora que ya pasó un tiempo y tú has estudiado un montón de este tema y bueno, ya ayudas a otras personas y todo, ¿a qué le atribuyes esas autoagresiones? ¿Qué crees tú que es? Yo pienso hoy lo que entiendo que es multifactorial, viene de muchas cosas. Hoy precisamente escuché un podcast donde estaban hablando qué tan importante es también que ahora tiene un gen que se llama MTHFR, MTHFR. Eso yo no lo sabía. Mm, Si a mí me fueran dicho qué tan importante es hacer estas pruebas antes de una vacuna, a lo mejor yo fuera dicho, me espero un poquito más en la vacuna, ¿no? Porque mm, Kiara no puede metilar muchas cosas, su cuerpo lo procesa muy diferente. ¿Cómo me fuera gustado tener esta información antes de esta presión que le tienes que poner vacunas? mm, Ya hace el día, ¿no? Y el mero día, que no se te pase, porque si se te pasa, eres mala mamá. mm, Y también nos decían, o sea, a mí me decían personalmente, antes de llegar a darle una vacuna, dale Tylenol para que luego no le duela tanto y no tenga esta calentura y esta reacción. Y yo fui mamá joven, fui mamá que no hice esas preguntas, pero ¿por qué? O déjame estudiar, o sea, no lo tenía. Solamente quería ser muy buena mamá y seguir el sistema y pues de tener una hija muy presente, una hija con vocabulario poco a su edad, perdimos todo. claro. Y bueno, ella antes de esta vacuna, tú dices que hubo una regresión. Sí, Ella sí se conectaba contigo, ¿no? Iba un poco más lento, sí, pero sí sí. conectaba, claro. Correctamente. Sí, porque Y- fue una niña que nació muy chiquita y esperábamos ya que estuviera lento o no llegara todo al acuerdo de lo que es el crecimiento chart, ¿no? Sabíamos, pero era entre lo normal todavía. Ya cuando no era normal, cuando comenzó como a mecerse lado a lado, comenzó a taparse los oídos, caminar en puntitas, ya lo que nos sacó de onda realmente es cuando ella se pegaba contra la pared. O sea, mm, ya ahí dijimos, esto no es normal. claro. Bueno, entonces tú ahí cambiaste la dieta y empezaste una terapia. ¿Dónde hiciste la terapia? ¿Qué terapia hiciste en ese momento? Sí, lo primero que hice fue terapia de lenguaje y yo soy de Brosville, Texas, y ahí es donde yo comencé a hacer toda la terapia de mi hija. Comenzamos con terapia de lenguaje, terapia ocupacional también le dimos. Claro que en ese entonces era una vez a la semana. Y decían, no, una vez a la semana. Hay 24 horas al día, como que una vez 30 minutos. Y era como, no, mi Romero, es ese protocolo, no podemos estresar a la niña. La niña vive estresada y mamá vive más estresada. Yo necesito más. No me pueden venir a decir. Yo siempre regresaba la pregunta al médico. Si usted fuera el papá de Kiara o si usted fuera el abuelito de Kiara, si usted le llevara media hora, no. ¿Qué hiciera usted, doctor? Buscarla todos los días.
es exactamente lo que dije, yo tengo que hacer para mi hija. Perfecto. Y como yo vivía en frontera, siempre lo digo, pero pues es la verdad, yo contrataba personal de Tamaulipas que fuera a mi casa porque mi cochera se convirtió en una escuelita y todo era aprendizaje para mi hija. Todo, yo tenía que nutrir y despertar eso en ella de cómo ella iba a aprender, porque sabía que ella no iba a aprender a lo mejor como tú y yo aprendimos, muy tradicional. Todo era base de juegos y a su tolerancia, porque era muy corta lo que ella podía poner atención o lo que ella quería aprender también. Claro, perfecto. Y entonces 2 años de esta terapia, esta dieta, cómo fue evolucionando después de eso? De 2 años a los 4, Kiara estaba en silencio. A los 4 años ya dijo mamá. Y eso es lo que yo siempre le digo a las familias. Cuando me dicen, es que hice un cambio de dieta, lo hice 2 meses y no pasó nada. Hagan más, hagan más. Yo lo que ahora sé es que mi hija estaba muy intoxicada, mi hija traía muchos inflamación, traía muchos parásitos, traía muchos hongos, traía mucho, todas esas cosas que para mí eran nuevas en ese momento que no entendía, simplemente dije, tengo que aprender de esto. Y a los 4 años Kiara comenzó a decir mamá. So, dije, ok, por aquí es, ¿no? Ahí comienzo a aprender de doctores funcionales, un doctor que es todo lo que tenga que ver con Yang Doctors, Holistic Doctors, todo lo natural. El hacerme 1000 exámenes de sangre, de lo que se tenía que hacer para entender qué estaba pasando con el cuerpecito de Kiara. Porque mi doctor nunca me pidió un examen, mi doctor nunca me dijo, hay que ver cómo están niveles de sangre, hay que ver cómo sale su pipí, qué nos está indicando, o sea, eso no existía. Y cuando conozco a un doctor funcional y veo todo lo que me pide, pues también es miedo, porque te voy a decir, cuando veo la cuenta, digo, ¿cuánto? O sea, ¿cómo le hago, no? Y dices, ¿creo en esto? ¿Será que esto va a funcionar? Y porque es una gran inversión, un doctor naturalista, naturalistic, holistic, son doctores que, que todo es private pay, ahí no puedes usar ni un seguro, ¿no? También era ese miedo de que, ¿será que debo de confiar aquí? Esto Claro. es lo bueno para Kiara. También es esa presión en papá, siendo el proveedor, de que mira, esto es lo que nos va a costar, lo podemos sostener, es para nosotros. O sea, todo lo que conlleva tener un niño con un diagnóstico es fuerte. ¿Y qué fue lo que te convenció en ese momento de decir, ¿sabes qué? Probemos. Nada me convencía, la desesperación nos llevaba a decir, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos? Si tenemos que dejar la vacación familiar del año, si tenemos que dejar de hacer otros gastos, ¿qué vamos a perder? No había algo que me convencía, simplemente había esa fe mía y vamos a hacerlo. Buenísimo. Bueno, entonces fuiste donde estos primeros médicos funcionales, o nosotros le decimos naturópatas, naturalistic. Sí. ¿Y qué fue lo que te dieron en el fondo? ¿Qué les pareció? Me imagino que les mencionaste los cambios de dieta. ¿Y cómo fue evolucionando esto ahí? Sí, me comienzan a pedir esos estudios, doy estudios y me comienzan a hablar de cosas que no entiendo nada. Le dije, a ver, no estoy entendiendo nada, siento que estoy más perdida que nunca. A ver, vamos a hablar en lo más simple posible. ¿Qué hago? Va a tomar este suplemento porque nos está hablando que está bajo en esto, le falta esto, pero tenemos que limpiar todos los parásitos, la inflamación es por esto, y todo fui entendiendo. Lo más importante es que hice mucho caso a los doctores, mucho. Confié que esto era bueno para Kiara y me hacía sentido cuando me hablaban de por qué no dormía o por qué se pega la cabecita. ¿Por qué caminan puntitas? ¿Por qué no puede ir al baño todos los días? ¿No? ¿Por qué su atención no aguanta más de 2, 3 minutos? Todo lo que me comenzaban a hablar y hice caso cosa por cosa por cosa. Comenzamos a introducir suplementos, vitaminas, comenzamos a hacer todo lo de las camas hibáricas
Claro, es mucha disciplina con mamá. Yo cuando salía, doctor Javier, yo cargaba una lonchera de, de comida, una lonchera de vitaminas, ¿no? Que no se le podía pasar sus vitaminas, el teléfono con todas las alarmas, qué es lo que sigue, el cuaderno apuntando, ya le di esto, qué es lo que sigue, y aparte yo era la mamá que apuntaba, le di una reacción, después de la vitamina B, sabes que la vi más dispersa, o hoy no durmió en la noche, yo traía toda una investigación de qué es lo que estaba pasando con Kiara cada momento. No, perfecto. O sea, eso claramente es lo que te ha permitido llevar esto de la forma en que lo has llevado. Y Ujú. estuviste con todos estos suplementos y empezaste a notar otros cambios, me imagino. Muchos cambios en Kiarita. Eh, Todo esto siempre fue acompañado con terapia. Todo siempre había terapia de la mano. Que comenzamos a ver, el estar un poquito más relajada, el ya aguantar un poquito más sentada en la silla y eso que beneficia, pues que en la terapia puede retener más información. Todo tenía un beneficio con Kiara, ¿no? En la escuela había días muy difíciles como había días muy, muy buenos, ¿no? También llevar esto a la escuela, cómo podemos trabajar, qué es lo que para mí la clave ha sido es trabajar en conjuntos con todos los que rodeamos a Kiara. No, el pediatra tiene que estar involucrado con la psicóloga tiene que estar involucrado con la lenguaje, todos tenemos que trabajar en conjunto porque si estamos hablando de diferentes formas o enseñando, confundimos a nuestros hijos. Para mí, eso me lo ha dado México también, de todos trabajar en conjuntos, juntas semanales, mensualmente. ¿Qué estamos haciendo con Kiara? Comenzamos a ver mejoría en Kiara por todo, el dormir, ir al baño, el poner a la atención, ya poder jugar con ella, con imaginación que antes no era tan fácil, cosas tan mínimas, pero ya era una ganancia y sobre eso íbamos construyendo más y más para ir enseñándole a Kiara. Y Michelle, me imagino que en este periodo, después de que tuviste la reacción con la vacuna, no quisiste más inoculaciones, ¿o no? O alguna otra sí. Ni una más, sir. Dije, en este momento me siento segura poniendo pausa en ese tema. No lo hice. Recuerdo muy bien en Houston, Texas, la llevé a la primaria y la enfermera me preguntó la carta de vacunas y le dije, pues no, no le pongo. Me hizo sentir, esa enfermera, nunca se me va a olvidar ese sentimiento que me hizo sentir de qué tan mala madre era. Y es donde aprendí que en Texas la ciudad te da un affidavit, te puede dar algo que te respalda porque tu mamá no le quieres dar vacunas y tú te haces responsable. Y aprendí de eso también, apliqué por eso y lo cargaba conmigo a todos momentos, porque mi decisión era no darle más vacunas por el momento. Nunca pensé detener todas, pero hasta el día de hoy me siento contenta y tranquila con la decisión que he llevado y mi hija chiquita, la de 7 años, no tiene ni una vacuna. Claro. Y es interesante como lo vas mencionando porque uno de los sesgos que yo también tenía, que es lo que me enseñaron cuando yo pasé por medicina, cuando estuve en la facultad, es que había este movimiento antivacunas y esto era gente muy poco informada, muy ignorante, que se dejan llevar por cualquier fad que aparece y que por lo tanto nosotros tenemos que prácticamente, no prácticamente, en realidad, literalmente, obligarlos a vacunarse, porque en Chile tenemos leyes que son muy distintas y por lo tanto acá si es que, por ejemplo, una mamá en su parto no quiere que le pongan las inoculaciones del recién nacido, que cada vez aumentan más, te pueden demandar y lo hacen consistentemente y hay toda una batalla legal después y muchas veces pierden, otras veces ganan, pero en el fondo es una moneda al aire. Sí. Y esa noción de la obligatoriedad se nos viene inculcando hace mucho tiempo en las universidades porque se basa en este principio de que la vacunación es segura, es efectiva
y que además protege a aquellos que no se pueden vacunar por otras razones. Esa es toda la teoría que hay detrás de eso. Y yo mientras más lo estudio, más me doy cuenta que esa teoría, por decirlo de forma suave, tiene muchos hoyos, tiene muchas falencias, tiene muchos saltos lógicos en su formulación, de tal forma que cuando uno ve los datos duros, reales, no aquellos que están sacados de un estudio, de un estudio, de un estudio, de un estudio, sino que los primarios, no cuadra tan claramente con aquello que nos enseñaron. Y las mamás, por otro lado, las mamás que terminan con esta etiqueta de antivacunas, saben mucho más que yo. O sea, no es que sean medianamente ignorantes, son brillantes y lo hacen desde un nivel de información que a mí me vuela en la cabeza todo el rato. Entonces, claro, todos estos secos que uno tiene se empiezan a desmoronar si es que uno está dispuesto a verlo y te empiezas a dar cuenta que quizá el ignorante era yo. Y eso es muy difícil de hacerlo. Cuando viene el tema de vacunas, yo siempre le digo, especialmente soy muy cuidadosa con todo el tema. Yo le digo a mis mamitas y a mis familias, yo hablo desde mi experiencia. Yo no digo no le pongas. Yo no soy médico, soy una mamá que ha dado todo y seguirá dando todo por mi hija para ayudar a mi hija y ayudar base en mis experiencias. Yo siempre les digo, investigan, pregunten y hagan lo que es mejor para ustedes y para sus hijos, porque sí traen todo este anti-vaccine y a veces me encajan. Yo soy una mamá que hablo sobre mi experiencia. Curiosamente le afecta a Kiara y no a Kiana, a su gemela, ¿no? Eso es muy curiosamente. Sí. Pero si vemos que Kiara tenía un peso muy bajo comparado a Kiana, el peso tiene que ver mucho, el gen que trae Kiara, que no lo tiene Kiana. O sea, hoy con toda esta información digo, y lo entiendo. Soy muy cuidadosa también subir información sobre vacunas, porque me ha pasado, subo algo de vacunas y comienza el hate, ¿no? Comienza el que estás desinformando y tengo doctores que me han escribido y yo le digo, doctor, solo hablo de mi experiencia. Yo no estoy diciendo el que no lo haga. Simplemente estoy diciendo, yo conozco a mi hija, yo sé lo que tenía un día antes y unos días después que pasó este evento. Nadie me lo va a contar, nadie me va a querer convencer que no era ahí. Que si es una sola cosa, no. Para mí todo son varias componentes en lo que nos llevó a este diagnóstico y pues a lo que nos hemos enfrentado. Absolutamente, y eso es parte fundamental de entenderlo, porque además tú misma cuentas en tu relato que tú le pusiste todas las vacunas a ella y a su hermana. O sea, tú no venías con un sesgo negativo hacia las vacunas, y de hecho hacías todo lo que te decían, incluyendo el Tylenol, que es paracetamol para la gente que es de Chile. Sí, paracetamol. Y por lo tanto, tú no venías con una predisposición negativa hacia esto, todo lo contrario, venías desde una perspectiva de decir, esto es lo que hay que hacer porque es lo que la medicina me está diciendo. Y cuando no viste resultados recién, empezaste a cuestionar. Pero incluso ahí, cuando tú me dices que llegaste a estos médicos funcionales, tu mensaje es háganles caso. Entonces, en realidad no viene de una rebeldía por ser rebelde, digamos, sino que viene de una evaluación tuya de lo que está pasando y donde no he encontrado respuesta, empezar a buscar de otra forma, ¿no? Totalmente, porque yo no tenía respuestas de mis doctores convencionales, ¿no? Me decían, así es, pero es muy duro vivir el así es el autismo, ¿no? Dije, tiene que haber más, ¿qué puedo perder, no? El tiempo era ahora y yo me tenía que poner a trabajar y yo preguntaba y he andado conociendo familias y cuando comienzo a entender que mi hija le hacía falta muchos suplementos o que estaba inflamada por cosas que yo, mamá, pensaban que era buena comida para ella, es donde comencé a entender que lo que es bueno para mí no siempre va a ser bueno en el cuerpo de Kiara. Aparte, diferentes tipos de sangre, también son diferentes tipos de alimentaciones, y entre más voy aprendiendo, digo, wow, si esto lo fuera sabido hace 10 años,
pero no me puedo cargar con esa culpa. Lo que sí puedo hacer es usar desde mis plataformas, hablar con mamás y decirles esto, o vayan con esto, o pregunten, ¿no? Simplemente desde mi experiencia. Michelle, tú hablaste en un momento de desparasitación. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo, siendo súper Difícil. sincero, estoy recién entrando en este tema y lo había escuchado y empecé a preguntarle un poco a estas mamás y todas me empiezan a bombardear con la cantidad de cosas que vieron y lo que salió de su hija y cómo cambió. Y yo así como que me tengo que afirmar de la silla porque Ujú. realmente, o sea, me están volando la cabeza. Sí. Ese tema fue uno de los más difíciles que me he enfrentado, porque para hacer una desparasitación tú tienes que tener el intestinal muy sano para poder hacer eso. Y cuando comienzas a hacer desparasitaciones, pueden morirse unos parásitos, pero despiertas otros, o esos dejan unos huevitos y, o sea, es un mundo el desparasitar. Simplemente tenía que confiar en la información que yo tenía para hacerlo bien. Y claro, también los doctores, quiero decir respetuosamente, me hablan desde su experiencia. Hay doctores que me decían, hazlos en luna llena, no hazlos en este día, hazlo por la mañana. Y si aquí en la UCAS y todo quería hacer a la misma vez. Pero cuando yo comencé a desparasitar, wow, wow, sí, o sea, agárrate, porque ves cosas y vas viendo la diferencia en los niños cuando desparasitas, comportamiento, físicamente también hay mucho cambio. Esa pancita ya no estaba inflamada como antes, ¿no? Pero el die-off que se le dice en los parásitos, en vez de decir, ¿y si paro? Mejor ya no hago esto porque es más el comportamiento, la irritación de ella de lo que era antes. Pero por eso es un proceso el autismo. ¿Y con qué, Ayudas en unas áreas y en otras áreas es como, ay, ¿qué pasó? Si ya lo habíamos trabajado, ya estábamos bien aquí. ¿Cómo que ahora necesita vitamina B si le acabamos de dar? O sea, es un mundo. ¿Y con qué partiste? ¿Qué fue lo que tú inicialmente usaste? No hablemos de dosis porque en el fondo esto no es un consejo médico, que quede súper claro, esto no es consejo médico para nadie, simplemente es para saber cómo fue tu experiencia, con qué partiste, porque, por ejemplo, hoy día partió con enemas, Ujú. y después fue oral, otras personas parten oral, después enemas, parten con ciertas sustancias, otros parten con otras. Yo hice todo oral, todo oral. Nunca me pude hacer las enemas, o sea, eso ya no podía, mi corazón eso no podía, pero hice puras pastillas, suplementos, vitaminas, cosas naturales. Comencé a buscar lo que hacían nuestras abuelitas de los tiempos de antes, todo natural quería hacer yo. Y comenzamos a jugos de cilantro y que comenzamos con semillas de papaya y que los pumpkin seeds y comenzamos a darle a Kiara, ¿no? Y comenzamos a ver muchas cosas que dan miedo, pero dio mucho resultado. Vámonos a los detalles jugosos entonces. ¿Qué fue lo Ujú. que empezó a aparecer? ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue esa evolución desde el principio? Sí, cuando comenzamos con la desparasitación, eso es lo que seguimos hablando. Pues un mundo de que Kiara todavía está muy perdida, muy hinchadita, comenzamos a dar jugos y luego podíamos ver cuando ella iba al baño lo que salía en Kiara, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo sale esto de aquí? O sea, y es donde yo iba con su pediatra y doctor, ¿eso está pasando? Igual era, no, Mm, no, o sea, y más en Estados Unidos que la desparasitación todavía no es algo que se habla mucho de. Aquí en México es algo que se habla muy común, muy abiertamente. Ahorita yo siento que ya la comunidad azul, en nuestras familias con el diagnóstico, ya lo estamos hablando más abiertamente, porque hace cuando yo comencé, esto no se hablaba así como tú y yo ahorita lo estamos hablando, ¿no? Esto ya se hablaba como muy privadito, es algo que todavía se miraba muy mal entre muchas personas. ¿Cómo estás desparasitando a tu hijo? ¿Qué puede tener? Y cuando Claro. tú ya lo ves, dices, ¿qué más hay? ¿No? ¿Y ¿Qué cuánto? más tengo que hacer? Claro, para la gente que nunca ha vivido algo así,
lo que yo he visto al menos, son gusanos, Sí. literalmente gusanos largos, Ujú. como tu peor pesadilla de algo que puede salir de Largos, adentro. pueden ser redondos, pueden ser stickies, o sea, pueden ser de muchas formas. Yo hasta he visto niños tener parásitos saliendo de sus ojitos. Aquí Wow, en Mérida me tocó un niño verlo que estaba en shock. O sea, lo hemos visto, ¿no? Pero wow, en mi hija, en mi caso, todo fue por desecho del baño cuando ella hacía popó. Eso era muy interesante. Yo siempre digo, busquen a alguien que tenga mucha experiencia y péguense a esa persona, porque no es un tema muy light, no es como, ay, voy a ir a comprarlo aquí en la farmacia, lo voy a hacer. Hay mucho más fondo de nomás una pastita que compras en una farmacia. claro, requiere un acompañamiento mucho más Totalmente. continuo que lo que uno podría pensar en otros medicamentos. Exactamente. Sí, los papás nos compartimos mucho. La comunidad azul somos una comunidad muy, pues, ¿cómo te voy a decir? Unida, que nos compartimos mucho. Yo les digo a las mamás, yo sí comparto, pero recuerden, cada niño es diferente. No quiere decir porque yo tuve este resultado con Kiara que tú lo vas a tener. Por eso es tan importante conocer a nuestros hijos desde adentro hacia afuera. ¿Qué está pasando en ese cuerpo? Por cada uno es individual, cada niño lo está procesando diferente. No porque Kiara le va bien con el plátano, quiere decir que a tu hijo le puede ir bien. Cada niño es diferente. Claro. ¿Y cuánto tiempo, disculpa, cuánto tiempo hiciste esa desparasitación inicial, por lo menos? Yo lo hacía una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, dependiendo cómo el doctor naturalista me lo iba indicando, porque aparte de eso teníamos quelación, le estábamos quitando todos esos metales, aparte de eso todavía habían terapias. Fui muy intensa con mi hijita Kiara cuando estaba chica, yo me sentía contra el tiempo. Mm. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿qué más sigue? ¿Qué más hay? Y aprender a hacer cosas con Kiara porque el tiempo estaba pasando muy rápido. So, si el doctor me decía una vez, una vez. Acabo de desparasitarla. Hace poco subí un video que eso sí ya fue con una medicina comprada en una farmacia, pero ya estamos hablando que yo ya lo trabajé por muchos años, ¿no? Claro, sí, perfecto. ¿Y ahora en esta desparasitación salió algo? ¿No salió? Fíjate que nada, estábamos en shock porque sí lo esperaba, o sea, sí Claro, lo esperaba, pero como llevamos mucho cuidado en la alimentación, llevamos mucho cuidado donde comemos afuera, trato siempre comerlo más en casa, en vez es imposible porque hay fiestas, porque viajamos, pero tratamos de ser lo más limpio posible en su alimentación, aún todavía si sé que voy a viajar, cargo con la comida que hago en casa, lo que me permiten veces porque viajo mucho a Estados Unidos, si me lo permiten cruzar o no, y pues ahí la llevo. ¿y cuál fue la alimentación o la dieta en general que tú notaste que más respuesta tuvo Kiara en su momento? Mira, cuando le damos el clean keto, lo que es mucha carnita, grasita de la buena, vemos mucho bien en Kiara. Claro que el keto también se usa mucho la harina de almendras, tenemos que tener cuidado con los oxalatos, con el cacao, esas cosas. Pero yo ya tengo tanto ganado con Kiara que sé que puedo jugar un poquito con esas cositas, porque como todo adolescente se le antoja una dona, se le antoja un helado, cosas que, oye, si a uno en veces batalla en decir, no, esto no está en mi dieta, pues la entiendo, ¿no? Y aparte ahorita siendo un adolescente, teniendo esa curiosidad, porque déjame decirte, hace años solo me comía chicken nuggets y french fries. Claro, O sí. sea, como muchos de nuestros niños que son muy selectivos, ahorita ya tenemos ese lujo de decir, ¿qué quieres comer? ¿Salmón? ¿Quieres comer carne? ¿Quieres pollo? ¿Quieres pavo? O sea, es muy bonito poder tener varias opciones de comida. Tú caíste entonces en una dieta principalmente carnívora, diríamos, ¿no? Sí. Ujú. ¿Hiciste Carnívora, en algún todo lo que... momento carnívora estricto, en el fondo carne, agua, sal? O fuiste siempre un poco más keto amplio? No, fui muy estricta en keto cuando comencé y como ha ido pasando el tiempo lo voy ampliando, ¿no?
Por eso claro, te comentaba, sí, yo hago postres, yo entiendo que la línea de almendras trae estos oxalatos, todo eso, pero tengo como un poquito de ganancia de poder darle ese postre a Kiara. Hice claro. muchos años el bone broth también, mucho el caldo de hueso, también hice la PANS diet, o sea, ha hecho muchas dietas para bajar lo que es la inflamación, lo he hecho de todo. Sí, el Pants, Lo Pants Diet, bueno que a mi hija le encanta la carne y te no pregunto. batalla ahí. El Pants Diet no la conozco. ¿En qué consiste eso? Es una dieta que yo comencé hace mucho tiempo que te va diciendo mucho de bone broth, todo lo que es calditos. Claro Ya, que yo le di tanto caldito a mi hija que el día de hoy no quiere ver caldo, o sea, me no imagino, quiere ver una sopa caliente porque para ellos me dicen no, no. O por favor, sea, no. pero fue un proceso. Hoy me alegra mucho que podemos ir a un restaurante y que normalmente todos los restaurantes tienen carne. Ya no es tan dura la opción Sí. o ya no es pasar ese momento de que no podemos comer aquí porque no hay para Kiara. ¿Y a qué edad comenzaste con esta dieta carnívora con Kiara? Me interesa, ¿por qué lo digo? Porque yo empecé una dieta carnívora hace como 3 años ya a esta altura y noté cambios, especialmente en mi alergia. Se me pasó el 90% de mi alergia. Yo en esta época, o sea, yo empecé a respirar por la nariz a los 30 años. Yo no sabía que podía respirar por la nariz antes de esto. Entonces, eh, me intriga porque hay mucha reticencia todavía y es muy interesante cuando una mamá puede contar su experiencia con esto y por lo tanto empezar a normalizar algo que suena con nuestra cultura actual tan radical, tan alternativo, si uno quiere, pero que en realidad cuando uno lo estudia pareciera ser lo biológicamente más óptimo. Entonces, Total. me intriga mucho cómo llegaste a eso, a qué edad fue y qué cambio notaste con eso también. Yo esta dieta la comencé, como te digo, a los 2 años quitamos leche y gluten. Y como fui creciendo, Kiara, fui ampliando mi conocimiento de qué comida o le puedo introducir o se lo puedo quitar. Como le comencé a introducir los vegetales, porque yo siempre he sido muy honesta. Yo no soy una persona de comer muchos vegetales, pero sabía el que yo no lo como no quiere decir que mi hija no lo va a comer, ¿no? ¿Y qué pasa? Como uno, mamá, hace la compra del mandado y dices, no, si a mí no me gustan, no sé, brócoli, pues ¿para qué lo compro? No, pero no sabemos si a nuestros hijos les puede gustar. Eso también tenía que darle ahí esa oportunidad de comenzar a comer comida que a lo mejor no era de mi agrado y entender lo que era el brócoli, por qué es comer el cauliflower y todas esas cosas que yo podía introducirle a Kiara y cómo fue creciendo y fuimos viendo los resultados de las pruebas, también entendiendo lo que es la comida, todos fuimos modificando, de que yo me quedara una dieta estancada, no, pero la que más he practicado y la que más me ha dado resultados es la keto, más carne que nada. Y Perfecto. mucha agua con salecita, claro, Claro, perfecto. Hidratación adecuada, digamos. totalmente. Y bueno, Kiara fue creciendo. Ujú, ¿Hubo algún momento en que tú dijiste, parece que Kiara está llegando a ser muy parecida a su hermana? Como que ujú, este enlentecimiento en su desarrollo, bueno, y autismo en su momento, ujú, como que pareciera, quiero pensar, quizá uno puede decir, ujú, quiero tener esa idea, quiero la esperanza de que quizás esto como que quizás se está sanando. ¿Cuándo ujú. fue que tú empezaste a permitirte pensar eso? Bueno, eso como mamá es muy natural también de ser la comparación, de que Kiara está llegando al par de Kiana. Con nosotros nunca fue así porque Kiana siempre ha sido muy sobresale con Kiara en llegar a hacer todas las cosas por su edad. Pero lo que sí comenzamos a ver que Kiara había el despertar, ¿no? Ya puede reaccionar a su nombre, como te digo, el poder dormir toda la noche, el poder subirnos al coche e ir a casa de abuela o a casa al súper sin llorar y tener que pararme, riarme y cargarla, apapacharla. O sea, siempre fue dando unos resultados entre más cambio iba haciendo por lo que me iba informando, mi hija comenzó a estar más presente. Y cuando tu niño o tu niña está presente, puedes aprovechar eso a educarlos en lo que tú necesitas en ese momento o lo que ellos están pidiendo, ¿no?
porque en claro. veces era difícil querer yo enseñarle a Kiara algo si estaba irritada. Su sistema nervioso estaba, en the fight mode, de que no, quítate, o sea, ni cargarla porque ella te pegaba o quería correr. Todo eso me fue ayudando mucho con la alimentación, pero siempre he tenido resultados positivos. He hecho la terapia Mertz, una maravilla de terapia. Cuando yo hice esa a sus 8 años, dije, wow, qué ¿Qué terapia maravilla, es esa? ¿no? Mertz, estimulación que ponen aquí en la frente y te ayudan la madurez del cerebro. Eso fue maravilloso. Ha sido una de las terapias que más me preguntan sobre eso. Wow, También fuimos al protocolo del doctor Sebi en Honduras. Me quedé un mes con él. Base todo de alimentación, lo que es toda la comida alcalina, agua alcalina. O sea, muy interesante. También vimos al doctor Rashid Buttar para ver todo lo que es la quelación, bajar estos metales, porque no entendíamos cómo tantos metales en un cuerpo tan chiquito. Y claro. todo nos ha dado resultado, doctor Javier. Por eso le digo a las mamás, no paren, no paren, siguen informándose, escuchen testimonios de otra mamá, acérquense a la mamá que más se parece a su hijo, no tengan miedo, pregunten, háganse grupos de apoyos en su casa, porque es muy bonito, entre más te vas juntando con mamás, más se te suaviza el corazón en la forma de ya no contenerte con toda la información, pero y también perdiendo esa pena y hacer las preguntas que te haces como mamá una y otra veces. ¿Por qué mi hija hará eso? Claro. ¿Por qué no duerme en la noche? Pero ¿por qué siempre quiere comer lo mismo, no? Hay respuestas por esos porqués. Buenísimo. Michelle, tú me imagino que en este proceso te empezaste a hacer la pregunta de, bueno, si Kiara tiene todos estos parásitos, quizá Kiana también, ¿no? Uh-huh. Y, El desparasitar era toda la familia, no intensamente como a Kiara, pero sí era toda la familia. Te digo que hace poquito acabo de hacer un video y ahí estoy dándole la pastilla a todos en la familia, porque sí es importante. Y aparte, yo tengo mascotas. También tener mascotas es un cuidado extra que tiene que ver con parásitos. claro. ¿Y en el resto de tu familia también encontraste resultados? ¿También viste cambios en ti quizás también? Sí, claro, ese brain fog que puedes tener, ese cansancio, claro que sí, cuando hay un cambio de alimentación, de suplementos, porque todo esto era para Kiara, pero entre el camino dices, ay, güey, esto me puede ayudar a mí, o chispas, esto se escucha que me ha pasado a mí, o esto a papá o a mi otra hija, ¿no? Es tan importante conocer todo lo de suplementos cuando vas entendiendo eso, y te lo repito, yo no soy la persona que come más saludable. Sé que tengo que tener unos suplementos. Vivimos en un mundo go, 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 todo es rápido y en Sí. veces esa hamburguesa que te paras, ese taco que te paras, pues no es la mejor elección, ¿no? Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Pero lo bueno de todo esto es que uno, mientras más información tiene, mejores decisiones puede tomar. Y por último, que es lo que yo creo es lo más importante, tener la libertad de tomar una mala decisión porque yo quiero tomarla, pero sabiendo que es una mala decisión y no creyendo, como tú creías en un principio, que porque dice organic es la mejor alternativa para ti. Entonces, ese engaño de repente del marketing es quizás lo más deleterio para la salud de las madres y bueno, y toda esta otra propaganda que ha habido con respecto a que la carne es mala, los huevos, etcétera, Uh-huh. etcétera, que también pone a la gente mucha alerta cuando uno le habla de algo así. Sí, yo siento que es algo bien importante, el marketing. El marketing está usando de nuestra comunidad con mucho dolor. Somos una comunidad pues frustrada porque es muy doloroso ver a nuestros hijos así. Y ahorita ya puedes ver un producto, ¿verdad? Que te dice que es lo más sano que hay y lo volteas a leer ingredientes y no es lo más sano, ¿no? Porque él te dice no sugar, ya nos echan mentiras, o sea, es bien importante y por eso hago lo que hago, doctor Javier, es abrir mi corazón con las familias en redes sociales, es hablarles de mi experiencia, compartir mis citas con mis psicólogos, con mi chef. Todo es en ayudar, educar a otra familia para que puedan hacer una mejor decisión día a día.
siempre digo, la mía no es la mejor, fue la mejor para Kiara, pero te quiero compartir esto, ¿no? Buenísimo. Y aparte que eso, ese corazón, es lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar, porque No, para nada. va por otro camino, va por otro lado, es por otra vía. Sí, Totalmente. Y siempre dije, nunca le pregunté al universo ni a Dios por qué a mí no. Dije, ok, esto es para mí, vamos para adelante, dame la sabiduría todos los días. Y mira, amo lo que hago porque como hoy me ponen las personas correctas enfrente, que podemos tener esta conversación amablemente, hablar de experiencias sin tener ese juzgar, sin tener ese miedo de cuánto puedo decir. Es tan bonito. El universo nos pone personas correctas y lo que un día pensé que era mi mess became my message, porque un día yo sí pensé, esto no va a pasar y cuánto tiempo va a estar así la niña. Pero mi claro. hija podía haber siguiendo en ese estado de perdida, de no estar presente, si yo no fuera tomado acción. Y yo sé que es doloroso para las mamás familias que han recibido el diagnóstico recién, pero como bien lo dice nuestra amiga Miriam Gimal, el diagnóstico no es el pronóstico. Tenemos que pararnos, informarnos, aunque con la lágrima escurriendo en el cachetito, pero hacer las preguntas, porque sí se puede sacar a nuestros hijos adelante. Yo no hablo nunca de una cura, pero una mejor calidad de vida, porque si mi hija está bien, yo estoy mejor y eso me impulsa a llenarme de información, me impulsa a hacer esas preguntas incómodas. Hey, Michelle, y actualmente, entonces, ¿qué hará? ¿Cómo está? ¿Qué es de su vida, en el fondo? ¿En qué está ella? Mira, hijo Jesús, me vas a hacer llorar. Ahora estas lágrimas son de felicidad, porque antes eran de mucho dolor. Mi hija es una niña que se comunica en inglés y en español. Su primer lenguaje es inglés. Mi hija es una niña que lee a un nivel de 8, 10 años. Es una niña que tiene brillantes skills, cualidades en matemáticas. Es una niña que va a una escuela regular, acompañada de una sombra, sí. Es una niña que se puede bañar sola, autosuficiente, se arregla sola, me dice que quiere, qué es lo que le duele, qué es lo que no quiere. Y esta semana nos pasó algo muy maravilloso que me gustaría compartir contigo, porque Kiara es reina electa en el carnaval aquí de Mérida, Yucatán, siendo la primer chica neurodivergente autista en un carnaval. Y eso me alegra mucho porque eso nos está diciendo que nos están volteando a ver, nos están escuchando. Vamos a ir por más inclusión en la ciudad, en el mundo, porque hace falta mucho. Y si Kiara lo puede lograr, sé que los otros niños allá afuera, las otras familias lo van a hacer y lo van a hacer mejor, porque hoy tenemos redes sociales y hoy hay familias como yo, como una Miriam Gimal, como una Laura Mellado, que abre su corazón y hable de todas las experiencias que nos han pasado. Qué maravilla, Michelle, qué maravilla. Me alegro mucho. Me encantan estos relatos, te juro que se me pone la piel de gallina, se me paran los pelos. Ay, Eh, no, yo otra sí que te voy a compartir porque nos pasó hoy, nos dijeron, fue a visitar una universidad y, ay, sí, aquí ahora le dijeron que sí es candidata para una universidad, que sí la ven siendo un estudiante de esta universidad y eso pues me alegra, ¿no? Porque en un momento es algo que sí me ha cruzado en mi mente que como toda mamá, ¿qué va a pasar cuando quiera ser una adulta? ¿Será que pueda ir a una universidad? ¿Será que la van a dejar entrar? Más que yo que me dedico a hacer podcast, que he escuchado unas historias tan tristes de chicos y chicas que van a la universidad y que se le han cerrado las puertas. El día claro. de hoy seguimos buscando esos espacios de inclusión para compartirlo por redes sociales, porque sí hay, el mundo está cambiando, están despertando, nos están dejando hablar sobre el autismo y solo es informar a la comunidad para que ya no haya tanta esta posneglación, ignorancia o discriminación también. Claro, sí, al final todo lo que se esconde bajo la alfombra solamente empeora. Si hay que sacarlo a la luz, la luz es el mejor desinfectante, como dicen. Ah, eso, está buena, esa no la iba a escuchar, la voy a usar. Michelle, te quiero agradecer por este tiempo, por habernos contactado desde México a Chile. Te honro por tu relato, por tu lucha contra un sistema que en un momento estuvo muy en tu contra y me alegro que lo hayas dado vuelta, además, porque la alegría que transmites
y la sinceridad de tu mensaje creo que ayuda mucho a dar vuelta a corazones para que puedan ver, para que puedan escuchar y para que tu mensaje resuene a donde tenga que llegar. Amén, que así sea, porque esto no es una sentencia, simplemente es el tiempo de nuestros hijos es perfecto. En veces queremos que sea al tiempo de todos los demás, pero es al tiempo de ellos es perfecto. Y seguir educándonos es la mejor clave en este camino. Y pues gracias a usted, doctor Javier, por la confianza, por invitarme. Y ya sabe, aquí tiene su casa en México, venga a México y aquí puede disfrutar de unos buenos tacos y seguimos hablando de lo que es el autismo. Me encanta, Michelle. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Gracias a usted. Bonita tarde. Chao, Bye chao. bye. Oh, ya vi. Sí. ¿Quién es?